y vamos a comprender qué tiene Dios para nosotros en esta noche. Libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 1. En Romanos 5, la Biblia me va a mostrar la consecuencia de ser justificado o los resultados de la justificación. Ya entendemos que la justificación es que Dios me declara inocente siendo culpable. Ya entendemos que la justificación es la liberación de la culpa por el pecado. Si tú eres libertado de la culpa por el pecado, el pasado ya no te tiene que afectar porque Cristo te ha limpiado. Amén por eso. Así que esa justificación, liberación de la paga, ya no tiene que pagar. Pero el ser humano tiene que reconocer que la paga del pecado es que muerte, pero estamos vivos, ¿sí o no? Pero merecemos que morir. Y el que está a tu lado merece morir, pero Cristo murió por ti. Dígale que está a su lado, no me mire, dígale que está a su lado. Merece morir, pero Cristo murió por ti. Eso, algunos están haciendo la tarea, otros no. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Mi querido, queda claro que el puente se llama Jesucristo, ¿sí o no? Hay gente que intentará buscar el perdón, hay gente que intentará buscar la salvación por otro lado, pero solamente en Cristo Jesús hay salvación. No hay otra forma, no existe otro camino, solamente Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La pregunta es: ¿tú estás a paz y salvo con el Señor, sí o no? ¿Cómo yo sé que estoy a paz y salvo con el Señor? Lo vamos a ver en esta noche. Y dice la palabra del Señor: tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La paz que da Cristo no es la ausencia de los problemas, es una paz espiritual. Vamos a revisar, déjate digo allí. Y vamos a revisar el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Mira lo que dice la Escritura. Deje el dedo allá, deje la página marcada allí. Y vamos a revisar el libro de San Juan, el capítulo 16, dice la palabra de Dios. El versículo 33 dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero hay una realidad que el ser humano necesita saber. En el mundo tendréis que, mi querido, que el mundo no te va a tratar bien. Entiende eso, lejos de Cristo, la vida no te va a tratar bien. Hay gente que intenta estar bien, lejos de Dios, pero nunca lo podrá. Dice la palabra del Señor. Jesús dice: yo he hablado para que usted entienda, para que en mí tengáis paz. Pero en el mundo lo que te espera, ¿qué es? Hay aflicción en el mundo, ¿sí o no? Mis queridos, a medida que el ser humano se va acercando al tiempo del fin de la segunda venida de Cristo, el mundo se va a convertir en un caos. No hay seguridad en un mundo envuelto en el pecado. La seguridad la tienes agarrado de la mano de Jesús. Dile que está a tu lado: tienes que agarrarte de Jesús. Tienes que agarrarte de Jesús. Y dice la palabra del Señor, dice: en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice nuestro Señor Jesús, yo he vencido a quién. Nosotros tenemos un Dios que ya venció. Si Él venció, ahora nosotros pensemos en el nombre precioso de Jesús. Tenemos que confiar en eso. Una página anterior dice el capítulo 14, el versículo 27 dice la Escritura. San Juan 14, 27 dice, hablando de la paz, porque hoy necesitamos entrar a la reconciliación con nuestro Dios. El capítulo 14, el versículo 27 dice: la paz os dejo. ¿Qué dice la Escritura? Mi paz os doy. Yo no la doy como que. No es la paz que está esperando la humanidad, que desconoce la presencia de Dios. No es la paz del país, no es que el mundo va a entrar, ahora va a estar tranquilo, mi querido. Lo que le espera a la humanidad es destrucción. El Espíritu Santo se está retirando gradualmente de la tierra. Y si usted no
Dice la palabra del Señor, la paz os dejo, el Señor ha dejado una paz, pero no es la paz del mundo. Mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga que. Mi querido, si hoy usted se agarra de la mano poderosa de Jesús, usted no tiene por qué tener miedo. Confía, ¿cuánto confía en el Señor? Entonces, el miedo. Pero si usted no está agarrado de la mano poderosa de Jesús, tenga miedo, porque lo que le viene no es bueno. Y no le estoy mintiendo, yo fácilmente puedo maquillar un mensaje, pero eso es lo que está escrito en la palabra. Dice en el libro de Romanos, volvemos a Romanos, que es nuestra base en esa noche. El capítulo 5, el versículo 2, dice la palabra del Señor: ya siendo justificados, ya encontrando la paz con Dios, poder estar a paz y salvo con Él. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada, dice, por la fe a la gracia. ¿Somos salvos por gracia, sí o no? Efesios 2 lo dice, somos salvos por gracia, pero estar bajo la gracia implica guardar la ley de Dios. Cuando usted pasa un semáforo en verde, ¿usted está bajo la gracia o bajo la ley? Cuando usted está pasando un semáforo en verde, ¿cuántos dicen que están bajo la gracia? ¿Cuántos dicen que están bajo la ley? Ok, están bajo la gracia. Porque si estuvieran bajo la ley te condena. Mi querido, estar bajo la gracia implica guardar la ley. No se olvide de eso, Dios. Y dice la palabra del Señor, versículo 2, por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Si Dios le ha salvado por gracia, tiene que agarrarse firme de Jesús, porque la salvación es un regalo. Somos salvos por gracia. Eso no proviene de nosotros, es un don de Dios, pero tiene que agarrarse firme, porque si usted se afloja, entonces el enemigo lo arrastra. Dice la palabra del Señor, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mis queridos, necesitamos en este día ponernos a paz y salvo con nuestro Señor Jesús. Libro de Isaías, capítulo 38. Déjenme digo allí. Libro de Isaías, capítulo 38. Mira lo que dice la Escritura. Versículo 17 dice la palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo 38, versículo 17 dice: he aquí gran amargura me sobrevino en la paz. Pero mira lo que dice el profeta, versículo 17: pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque ya te tras tus espaldas todos que. Palabra de Dios. ¿Quién carga con tu pecado? Vuelvo a preguntar, ¿quién carga con tu pecado? Entonces la Biblia me dice, Jesús carga con su pecado en las espaldas de la humanidad. Y usted tiene que entender algo en esa hora, que quiero que la Biblia le deje claro. Volvemos a Romanos. La base es Romanos, pero vamos al capítulo 8. Dice la palabra del Señor, versículo 37, Romanos 8:37. Mira lo que dice la Escritura, dice la Biblia de la siguiente manera. Romanos 8:37 dice: Romanos 8:37, antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ve. ¿Quién te amó? ¿Quién te sigue amando? ¿Quién te quiere? Jesús, diga que está hablando, el que te ama se llama Jesucristo. El que te ama se llama Jesucristo. Eso dice el versículo 37. El versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro, mi querido, permanezca firme en la salvación. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Nadie te puede separar del amor de Dios. ¿Estamos claros, sí o no? Pero me gusta mostrar realidades bíblicas. Nadie te puede separar de Cristo si no estás agarrado. Pero si tú voluntariamente tomas una mala decisión, Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que
solo para no morir. ¿Qué nos separa de Dios entonces? Pecado. El pecado, la iniquidad. Hay una separación, mi querido, pero esa separación no la pone Dios. Dios ha dejado claro que Él te agarra y te abraza y te dice: nadie te puede separar de mí. Pero el ser humano con sus malas decisiones se puede alejar de Dios, sí o no. Mi querido, no es que Dios no me escuche, no es que Dios no quiera responder, es que la humanidad pone la barrera, levanta paredes, hace divisiones entre Dios y el ser humano. Y hoy Jesucristo ha llegado para derrumbar esa pared. Libro de Isaías, capítulo 53. Yo no predico largo, estamos casi en la casa, mis queridos. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice la palabra del Señor. Isaías 53, versículo 6, dice la Escritura. Voy a leer desde el 5, dice la palabra del Señor. Mas Él fue herido por nuestra ¿qué? Mi querido, hemos sido rebeldes con Dios a veces, ¿sí o no? Es que la rebeldía, dígale que está a su lado, es que la rebeldía debe de ser rebelde. La Biblia me dice de la siguiente manera, versículo 5 dice la palabra: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, dolido por nuestros pecados, por darnos ¿qué? ¿Qué es lo que quiere darnos Dios? Por darnos, ¿qué dice la Escritura? Por darnos la paz, cayó sobre Él, dice la Escritura, el castigo, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Palabra de Dios. Si tú hoy le pones los problemas al Señor, Él los puede solucionar. Él los puede arreglar. Y dice el versículo siguiente, palabra de Dios, versículo 7: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de los trasquiladores, enmudeció, no abrió la boca. Dice la palabra del Señor, versículo 11: verá el fruto. Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz, mi querido, fue por ti y por mí. Y el gozo, dice el versículo 11, dice la palabra de Dios: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará que Él sabe, el Dios del cielo sabe que valió la pena morir por la humanidad, porque hay gente fiel también que le gusta, ¿sí o no? Y dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice la Escritura, dice la palabra del Señor: verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Él tiene la capacidad de quitar la iniquidad en esta noche. La iniquidad no es cualquier clase de pecado. La iniquidad es un pecado que usted se sienta familiar. Un pecado que usted es consciente que lo está cometiendo. Un pecado que, aunque a usted le guste, está desagradando al Dios del cielo. ¿Cómo se llama ese pecado en la Biblia? ¿Cómo se llama? Se llama iniquidad. Ser consciente que lo que estoy haciendo está mal delante de Dios. Sin embargo, lo sigo haciendo, no lo abandono. Pues Cristo hoy ha dicho: yo tengo la capacidad de colocar a un lado tu iniquidad. Versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartiré con ti, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Dice la palabra: habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por la transgresión en palabra de Dios.
para qué. Mi querido, ¿quién está como ayudador? El Espíritu Santo te ayuda en la debilidad, pero tienes que hablar con Dios y decirle: Señor, esta es mi debilidad, esta es mi tendencia, este es el pecado, esta es la iniquidad que me está alejando de ti. Tiene que confesar su pecado y abandonarlo en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús conoce nuestras debilidades, ¿sí o no? Claro que sí. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Escritura, en que siendo un pecador, Cristo murió por quienes. ¿Lo hizo, sí o no? Sí, dice la palabra de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el versículo 9, 10 y 11 me da la solución para que esa muerte, ese sacrificio no sea en vano. Mis queridos, muchos no quieren aceptar esto, pero es la única solución. Versículo 9 dice: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué. Mi querido, si tú no estás justificado, la ira del Todopoderoso te va a arrastrar. Dios no te quiere eliminar, pero Dios tiene que exterminar de raíz el pecado. Y si yo tengo pecado, me va a arrastrar la ira de Dios, ¿sí o no? Entienda eso. ¿Estamos claros? Versículo, dice la palabra de Dios, versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿cuántos somos enemigos de Dios? ¿Hay alguno que es enemigo de Dios? Me va a tocar revisar el versículo que revisamos toda la semana. Santiago 4, déjenme decirle la frase, quizás Santiago 4:4, porque la gente, mire mi querido, el cristianismo no es guiado por sentimiento, el cristianismo es guiado por la razón. Si nosotros no estamos con Dios, estamos en contra de Él. La palabra de Dios en el libro de Santiago 4:4 dice: adúltero. Quiere decir que en su momento yo le puse los cachos a Dios. Le estoy siendo infiel al Dios del cielo. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de quién. Hago la pregunta: ¿quién de los que están acá es enemigo de Dios? Una enemiga de Dios, que pronto dejará de ser. Una, dos, alguien más, tres. Ahora sí estamos reconociendo. Porque eso es lo que dice la palabra. Nosotros no podemos maquillar un mensaje. Esto es la verdad, mi querido. Está escrito para nuestra salvación. Necesitamos acomodarnos al principio, mi querido. Por muy lejos que vayas tú, la Biblia no se va a acomodar a tu preferencia. La Biblia, la verdad, está escrita y no va a cambiar. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos, el versículo 9, el versículo 10, perdón, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte, que el sacrificio trae reconciliación, por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Palabra de Dios. Versículo 11 y último, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, mi querido, Romanos 5:11 dice la Escritura: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos recibido ahora qué cosa. Dígale que está a su lado: necesitas reconciliarte con el Señor. Necesitas reconciliarte con quién. Vuelvo a mirar a la persona y vuelvo a decirle para que no se me olvide: necesitas reconciliarte con el Señor. Pasó, pero yo no le he hecho nada malo al Señor. Busca, escarba, porque en algo le está fallando a Dios. Y dice el capítulo, yo iba a sacar el último, pero el Espíritu va colocando versículos y ya voy a terminar. Capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos, dice la palabra del Señor. Palabra de Dios, versículo 5. Mira lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra de Dios: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por fieles. Mi querido, Dios tiene fieles. Hay gente de Manuel que le es fiel al Señor. Todavía en este tiempo hay
invitación especial. Porque se acabó tanta cosa en la tierra, mi querido, el mundo se te va a acabar, se está acabando. La incredulidad de la tierra está diciendo eso es normal, pero se está acabando. Se está acabando en tu mirada, se está acabando delante de ti y no estás haciendo nada. La destrucción viene para esta ciudad. Créame que viene, mi querido. Créame, porque el Espíritu Santo se está retirando gradualmente de la tierra y nosotros vamos a quedar a merced de lo que el enemigo quiere hacer. Sin embargo, el que te ha agarrado de la mano poderosa de Jesucristo no he visto justo desamparado. Crea que el Señor es su protector. Amén. Pero en esta hora yo quiero hacer una invitación. ¿Cuántos se quieren agarrar de la mano? Hoy tenemos bautismo, gloria al Señor por eso, ¿sí? Hoy el Señor ha tocado corazones. Pero yo quiero orar por esa persona que está todavía, mi querido. La responsabilidad mía es hacerle el llamado al arrepentimiento, que usted se pueda reconciliar con el Señor. Porque una vez este servidor se siente en el bus a las 9 de la noche, el día sábado, yo me lavo las manos como Pilato. Yo quedo libre de cualquier responsabilidad, porque el mensaje ha sido claro, mi querido. ¿Sí o no? Amén. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tanta verdad escrita en la palabra? ¿Para dónde vamos a agarrar? Está profetizado que en el tiempo del fin la gente no querrá ver la gloria de Dios. La gente huirá de la presencia, le dirán a las peñas que es sobre nosotros y no queremos ver al Hijo de Dios, pero le vas a dar la cara a Jesucristo. Porque tanto mismo dice la Escritura, todo ojo le verá. ¿Qué le vas a decir? Cuando la gloria de Dios se va acercando a la tierra y el planeta está sumergido en las tinieblas, y aquí la gloria de Dios te está consumiendo, tú tienes que saber que estás perdido eternamente. Porque el pecado no puede habitar ante la presencia de Dios. Pero si la gloria de Dios se va acercando a la tierra y esa pequeña lucecita blanca se acerca y tú empiezas a sentir alegría, a sentir regocijo porque el Señor viene por segunda vez, entonces Dios te ha otorgado la salvación. Amén. Pero el pacto que está lejos de Dios es más grande en la humanidad. ¿Sí o no? La humanidad va para un lado, el ser humano no quiere buscar de Dios. Pero ¿dónde están esos que no le han entregado la vida a Jesús? ¿Dónde están? Levántame la mano. Deje que el reino de los cielos lo identifique. ¿Dónde están los que no le han entregado la vida a Jesús? Uno. ¿Quién más no le ha entregado la vida al Señor? Todos los que estamos aquí le entregamos la vida al Señor. Dos. Tres. Yo quiero orar por ti. Ven acá. Yo quiero orar por ti. Ven, mi querida Matilde, yo quiero orar por ti. Ven también acá. Tranquila, no te voy a bautizar hoy, te voy a bautizar mañana. Esta mujer, el Espíritu Santo no puede irse de esta iglesia y no bautizar a esta mujer. Yo no creo eso. Yo no creo que el Espíritu no vaya a trabajar en ella. Hay alguien más acá que le dice, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero orar también, quiero que oren por mí. Aquí está también mi hermano Elías. ¿Dónde estás tú que no le has entregado la vida al Señor? Y yo le dije a esta mujer al Espíritu Santo, pregúntale al Espíritu Santo, ella tiene tareas. Yo he hablado con ella, tiene tareas. Y pastor, yo estoy orando, yo sé cuál es la respuesta del Espíritu. ¿Cuál es? Que ella pueda descender a las aguas del bautismo. Gloria al Señor por eso, ¿cierto? Pero yo quiero orar por ello porque a veces el enemigo pone trabas. Pero Dios quiere libertarles a ellos tres de las garras del pecado. Y queridos, el pecado nos aleja de Dios. El pecado es muerto. El pecado hace división entre la humanidad y el Señor. Quiero orar por ellos tres. Y quiero decirles, Señor, aquí estamos. Oramos. Querido Padre Celestial, aquí están tus hijos, Señor, con dificultades, con problemas de pecado. Pero han llegado a tu presencia con el deseo de poder entregar las cargas en tus manos. Tu palabra ha sido clara en esta semana. Algunos de ellos no se pueden bautizar, pero otros sí. Permite, oh Señor, que el Espíritu Santo pueda trabajar en esa noche. En su mente, Señor, dándole a entender
Abrázalo con ese amor que es incondicional. Todo esto lo suplicamos, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. En su nombre oramos.